Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan. Que Dios nos bendiga y nos permita poner en práctica su palabra, la cual vamos a estar revisando, estudiando en esta mañana. Y vamos a iniciar el estudio de la segunda carta del apóstol Juan. Así que vamos a ir ubicándonos en nuestras Biblias. Segunda carta del apóstol Juan. Y vamos a estar viendo durante 3 semanas las enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través de esta carta que es su palabra. Así que antes que nada vamos a orar pidiéndole dirección a Dios y entendimiento para poder aplicar en nuestras vidas su palabra. Buen Dios y eterno Padre, a ti venimos en esta mañana reconociendo tu grandeza, tu amor, tu poder, tu majestad. Te damos gracias por Cristo, por el regalo de Cristo en la cruz. Gracias porque a través de Él tenemos acceso a ti, Padre. Padre, te pedimos perdones las cosas que hacemos, decimos, que no están bien delante de ti. Y que tú nos libres, Dios, de malas interpretaciones. Que nos libres, Dios, de aprender algo nuevo en tu palabra y no ponerlo en práctica. Padre, que podamos ser hacedores más que oidores. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar revisando solamente que los primeros 3 versículos. Sin embargo, vamos a dar lectura a toda la carta, ya que son 13 versículos, y para que podamos ambientarnos y entender qué está el apóstol Juan enseñando aquí. Leemos a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino con el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Muy bien. Aunque ya dijimos que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, quien así se hace llamar el anciano. ¿Por qué se hace llamar el anciano y no apóstol como Pablo en muchas de sus cartas? Porque todos los creyentes de esa época reconocían el apostolado de Juan y él no tenía que defender nada. Todos sabían quién era Juan y reconocían, los cristianos del primer siglo, segundo siglo, reconocían también, dándole fuerza a que Juan es el que escribe, la autoría de Juan de esta carta.
no solamente se hace llamar el anciano por su posición en la iglesia, sino también ya estaba avanzado en edad. Ya era un hombre muy mayor. Donde sí hay ciertas discusiones es sobre a quién Juan le escribe, o a quiénes Juan le escribe esta epístola. Algunos piensan que Juan le está escribiendo a una señora que se llama electa o elegida. Dice el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Según otras personas dicen que no, que el nombre de aquella persona era Kiria, porque en el griego la palabra señora es Kiria. Decían que eso era una señora de nombre Kiria. Pero ambas conclusiones son muy flojas, no tienen sustento bíblico y son muy poco probables, ya que el mismo versículo 8 de la carta dice, mirad por vosotros mismos. Él se está dirigiendo a nosotros en plural. Entonces la interpretación más correcta que podemos dar a esto, a quien Juan está escribiendo, es a una iglesia local. Porque el versículo 13, concluyendo la carta, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Si yo digo que Juan le está escribiendo a una mujer en específico que se llama elegida, entonces esa mujer tiene otra hermana que también se llama elegida, que tiene otros hijos. No tiene sentido. Se está refiriendo a la iglesia. Una carta a la iglesia local. Probablemente la está escribiendo en la ciudad de Éfeso. Muchos eruditos están de acuerdo en esto. Ahora, independientemente de este tema, es muy importante el mensaje que tiene esta carta. El propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta. La importancia de esta carta. Y es que mantenernos en la verdad es fundamental para poder experimentar el verdadero amor entre los hermanos y así poder enfrentar y defender la sana doctrina de Cristo ante la gran ola y corriente de engañadores que estaban entrando a la iglesia siglo I. Es por esto que Juan está escribiendo. Y esta carta tiene un valor inmenso, así de chiquita como es, pero así también de grande, la importancia del mensaje. Podemos comparar esto con dos píldoras. A veces usted tiene un simple dolor de cabeza y el doctor le da un Winazol o 2 Winazol que son grandísimos, tienes que tomártelo con muchísima agua para que bajen. Pero sin embargo tienes un dolor más agudo y te dan una pastillita chiquitita y ese te hace más efecto. Entonces, así también esta preciosa carta, que así de corta, tiene un mensaje valioso, importante, que debemos estudiarla, escudriñarla, revisarla, aprenderla y ponerla en práctica. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, es importante cuando nosotros vamos a estudiar un libro, cuando vamos a revisar el texto de la palabra de Dios, observar. ¿Qué cosas observamos? Palabras que se repiten 4 veces. En estos primeros 3 versos que vamos a estar revisando en esta mañana, se repite la palabra verdad. Eso quiere decir que esta palabra era muy importante para todo lo que Juan nos va a decir más adelante. Y la verdad tiene que ver, según el contexto de la carta, con las enseñanzas que Jesús nos da por medio de sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Y también por las mismas enseñanzas que Jesús hizo, haciendo mención al Antiguo Testamento. Es decir, que la verdad de la que Juan está hablando es su palabra, palabra de Dios, que es la Biblia. Muy importante, muy importante. Muchas veces nosotros nos descuidamos y se nos olvida que Dios nos habla, pero Dios nos habla por medio de su palabra, que es la Biblia. Por medio de su palabra, que es la Biblia. Entonces, versículo 7 nos da una advertencia. Estoy hablando de manera general para que podamos ubicarnos y luego revisar los versículos 1 al 3.
Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es anticristo. Lo peor, hermanos míos, que nos puede suceder a nosotros como creyentes es no apegarnos a la palabra de Dios y dejarnos influenciar por miles de cosas y disparates que andan por ahí personas queriendo decir que son cristianos, enseñando, sin hacer un estudio de las Escrituras, sin ni siquiera revisar lo que las Escrituras dicen. Entonces, en los días en que Juan estuvo escribiendo, probablemente por allá, por el año 90, 95, de la era cristiana, estaba levantando una corriente de pensamiento filosófico que se llama gnosticismo. Y esta gente fundamentalmente enseñaban, entre otras cosas, que Jesús no vino en carne, que Jesús no se hizo hombre, que Dios no se hizo hombre, sino que era un espíritu por allá, y empezaron a tener unas doctrinas aéreas, bien raras, alejadas totalmente de lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. De hecho, todavía esta corriente gnóstica existe. Hay muchas personas que siguen esta filosofía de pensamiento y te vas a topar por ahí con alguien que te va a enseñar algunas de esas cosas, obviamente no fundamentado, no fundado en la palabra de Dios. Entonces, ¿tiene vigencia lo que Juan está diciendo hoy en día? Claro que sí. En ese tiempo el cristianismo estaba en pañales, por decirlo de alguna manera, la iglesia. Y se empezaron a fundamentar este tipo de corrientes, pero ya tienen 2 milenios de práctica. Ya no solamente está que el gnosticismo y que aquello, hay cientos de miles de sectas que enseñan cosas raras, que usan su filosofía para enseñar algo y luego buscan un apoyo errado, incorrecto, mal fundado en la Biblia para enseñar lo que están diciendo. Y yo entré a la página oficial de uno de estas sectas para que ustedes vean las cosas que están enseñando en la calle y que mucha gente y muchas veces quieren venir a traer aquí a la iglesia. Walter, por favor, para que me pongas ahí un video que te dejé a modo de ilustrar qué tipo de cosas se están enseñando hoy en día aquí en República Dominicana, aquí en Santiago, aquí en La Joya y en su casa, cerca de su casa también. Tiene que ponerle audio, si no, no se va a entender. Si quiere lo puede retroceder y con el audio para que podamos. Pero si tiene problemas, yo puedo explicar lo que sucede ahí y lo obviamos, me avisa. La respuesta que da la Biblia. Dale para atrás. Todo indica que Miguel, o San Miguel, según ¿Quién es el arcángel Miguel? La respuesta que da la Biblia. Todo indica que Miguel, o San Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. La nota a pie de página dice: en la Biblia hay otras personas con más de un nombre. Por ejemplo, a Jacob se le llama Israel, a Pedro, Simón, y a Tadeo, Judas. Fin de la nota. Las Escrituras dicen que Miguel discutió con Satanás después de la muerte de Moisés y que ayudó a un ángel a entregar al profeta Daniel un mensaje de Dios. Miguel defiende la autoridad de Jehová y lucha contra los enemigos de Dios. Por ello es digno de llevar dicho nombre, que significa ¿quién es como Dios? Veamos por qué es lógico concluir que Jesús es el arcángel Miguel. Miguel es el arcángel. El título arcángel significa jefe de los ángeles y aparece solamente en 2 versículos de la Biblia. En ambos casos,
La palabra arcángel está en singular, lo que indica que solo un ángel lleva tal título. Hablando de Jesús ya resucitado, uno de esos versículos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Según este pasaje, Jesús tiene voz de arcángel. Por lo tanto, se puede concluir que Jesús mismo es Miguel, el arcángel. Hermano, la más grande herejía que pueda secta alguna decir, la explicaron ahí. Y usaron la Biblia. En este país hay 40,000 personas enseñando eso. Más de 600 templos para esta gente congregarse. Y te enseñan eso. Y usan la Biblia que ellos tienen totalmente dañada, mal formada. Y una herejía tremenda, terrible. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y Juan nos está advirtiendo eso. Y Juan está hablando acerca de la verdad, que es la palabra de Dios. Y no podemos nosotros permitir que nos digan estas cosas sin nosotros saber qué tan mal fundados están estos argumentos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo es Dios. Y el 14 dice que ese verbo es Jesús, que se hizo carne. No un arcángel. Pero te ponen un versículo y cualquier incauto, cualquier persona que no está presta a escudriñar las escrituras, cualquiera de nosotros puede caer en las garras de un devorador de esto. Más de 40,000 hay predicando por ahí por la calle, en 2 en 2, 3 en 3, y enseñando este tipo de cosas. Queriendo introducir en la iglesia este tipo de enseñanza. Vamos a seguir en la Biblia, vamos a buscar en Hebreos capítulo 1. Y versículos del 5 al 8. Y leemos. Dice la palabra de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono. Dios mismo está llamando a Jesús Dios. Dios mismo está diciéndole a los ángeles que deben adorar a Jesús. Y viene esta gente a decir que Jesús es un ángel. 40,000 gente en la calle predicando esto. Entonces nosotros, y lo vamos a ver en la epístola de segunda de Juan, profesamos amor y nos reímos y nos abrazamos. Pero el amor que está hablando Juan, que es algo más profundo, es un amor basado, centrado, fundamentado en la verdad, que es su palabra. No podemos decir que nosotros amamos si no conocemos la verdad de Dios, si no conocemos su palabra. Entonces debemos tomarnos esto en serio. Estudiar la palabra de Dios es el fundamento para nosotros poder amar. Para nosotros poder amar. ¿Alguien dice amén? Entonces apeguémonos a las escrituras. Estemos aferrados a ellas. Quiero hacer tanto hincapié en esto porque son muchas corrientes. El otro día me llama Joanny cuando estoy saliendo del trabajo para que haga algún completivo de unas compras que hacen falta en la casa. Y me paro en La Sirena. Y yo cuando voy al supermercado me distraigo mucho y me pongo a ver, me relajo. Aunque no compre nada, pero aunque voy a comprar una sola cosa, doy vuelta por todo y me quedo pensando. Un tiempo como de relajación. En eso que me vendo
una pareja que yo estoy como medio vagueando ahí en los pasillos del supermercado, me paran y me dicen, mira, ¿tú conoces a Dios Madre? Óyeme. Oye lo que están enseñando, que si yo conozco, y me empezaron a buscar versículos en la Biblia, no, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra, si somos a su imagen y semejanza, un varón y una hembra, entonces Dios es un varón y una hembra. Óyeme, oye con lo que saltaron, y negando la deidad de Cristo, en una me dicen, tú no piensas, mira lo que dice, yo quería cogerlo y darle con la misma Biblia de ellos en la cabeza, pero si nosotros no estamos empapados de lo que la enseñanza bíblica nos da, no podemos rebatir a esta gente con el argumento verdadero de la Biblia, porque te cogen un versículo. Esta gente ni siquiera tiene un versículo, porque ningún versículo dice nada ni semejante, lógicamente. Pero quieren amarrar filosofías de hombres para engañarnos incluso a nosotros. Entonces nosotros debemos estar atentos, y versículo 7 da esa advertencia. Entonces todo esto lo digo de modo que podamos entender la preocupación que tenía el apóstol Juan de aquellas corrientes que se estaban levantando y la preocupación que tiene Dios hoy en día de que estas corrientes están llegando a la iglesia de Cristo. Que debemos tener mucho cuidado y tener palabra para defendernos, poder presentar defensa sabiamente, porque para eso estamos llamados también. Entonces, estos 3 primeros versículos, que son la introducción de esta carta, el saludo inicial, también tienen 3 verdades, 3 principios que vamos a ver en las Escrituras. Y el primero de ellos es que caminar en la verdad produce amor entre los hermanos. Caminar en la verdad produce amor entre los hermanos. El título que le he puesto a estos 3 versículos es la verdad, fundamento del verdadero amor. Y vemos en el versículo 1 que dice lo siguiente: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La base del amor del apóstol Juan por los hermanos de la iglesia local a la cual él se estaba dirigiendo, estaba fundamentada, basada sobre la verdad. En la verdad. Él los ama en la verdad. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo eso, sino que también sigue diciendo que todos los que han conocido la verdad también aman a estos hermanos a quien se estaba dirigiendo. Es decir, que ese amor que nosotros profesamos, nosotros somos una gran familia de amor, pero ese amor debe estar basado y fundado sobre la verdad. Cualquiera se abraza, cualquiera te saluda, cualquiera te da un fuerte apretón de mano, incluso los que no son creyentes. Pero el amor que Juan está enseñando aquí está fundado. Los cimientos de este amor son la verdad de Dios, que es su palabra. Y repito porque es importante que la manejemos, que la estudiemos, que la escudriñemos, que nosotros cuando lleguemos a casa le tomemos tiempo y revisemos esta carta, la estudiemos completo, la tomemos para nosotros y podamos así seguir estudiando las Escrituras. Hemos visto que predicamos recientemente Romanos, un privilegio poder ir por los libros de la Biblia y nosotros darnos cuenta de las verdades que Dios tiene para nosotros. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuando estamos en un punto sin mucho avance en nuestra vida espiritual, ¿cómo yo puedo amar más? La respuesta nos la está dando el apóstol Juan aquí. Practica la palabra de Dios, anda en la verdad, camina según la palabra. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resultado de someternos a la palabra de Dios: amor. Si nosotros entendemos bien, esto es un resumen que nos da más luz en Gálatas 5:14 de lo que 2 Juan está enseñando.
Salmo 119, 105, versículo que todos conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y podemos así citar muchísimos ejemplos en la Biblia de la importancia que es la palabra de Dios para nosotros poder crecer en amor. Y eso nos lleva a otro punto. Dice Gálatas, un versículo antes que el 14, en el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y decidimos obedecer la palabra de Dios, vamos a llegar al punto en que vamos a ver obligatorio, imperativo, servirle, involucrarnos en los ministerios, en la obra de Dios. El hermano que le da importancia a la palabra de Dios, que su vida se sujeta y se somete a la palabra de Dios, va a entrar en un ministerio, va a servirle a Dios. Romanos capítulo 12, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Cuando nosotros vemos lo que la palabra enseña, entonces nosotros nos vamos a involucrar con el ministerio. Y ese compartir dentro del ministerio va a crear en nosotros muchos compañeros con los cuales vamos a seguir intimando, compañeros de milicia, gente con la que nos vamos a relacionar y vamos a poder practicar con más eficacia el amor. Porque eso es mentira, que nosotros venimos el domingo 2 horas, 1 hora y media aquí y ya nos vamos a amar de una manera intensa si la semana completa estamos desconectados. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, ministramos y nos centramos en servir a Dios, entonces empezamos a involucrarnos. Y esto nos lleva directamente al segundo versículo que es la misma idea del versículo 1. Sigue diciendo el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces el punto 2 es que caminar en la verdad une a los hermanos. ¿Usted quiere una iglesia unida? Estudie la Biblia como iglesia. Enseñe la Biblia en su célula, a sus hijos, a los hermanos que tal vez son nuevos en la iglesia. No hay otra fórmula. Una iglesia basada, fundada sobre la palabra de Dios, se va a unir. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Factor común de nosotros, aparte de Cristo. Aprendemos de Él por medio de su palabra. Él mismo dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios es un factor común que nos une a todos los que creemos en ella. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios, no estuviéramos aquí hoy domingo, congregándonos como iglesia. Estamos aquí alabando a Dios, adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios, enseñando la palabra de Dios, porque es un mandato bíblico, congregarnos. Y no solamente los domingos, sino cada vez que tengamos ocasión de hacerlo. Que cuando nosotros revisamos, yo no acostumbro a usar tantos versículos cuando voy a enseñar un pasaje, pero dado que estamos hablando de la Biblia, podemos ver
qué constante es la enseñanza bíblica de nosotros basarnos en ella, obedecerla, y todo lo que podemos ver, el resultado, entonces nos une más. Permite que el amor entre nosotros pueda crecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo que a nosotros nos une es mucho más fuerte, más duradero que nuestro cuerpo perecedero, mortal y carnal. ¿Cuántos artistas no vemos que seguimos y llegan a la cúspide y todo el mundo lo tiene? Pasa cualquier cosa, se murió, se olvidó. Ya, se acabó ahí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí debe estar nuestro fundamento, en la palabra de Dios. Entonces, por último, tercer principio, caminar en la verdad trae bendiciones de Dios. Caminar en la verdad trae bendiciones de Dios. Sigue diciendo el apóstol Juan, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí lo que Juan está enseñando es que nosotros, aquellos que nos apegamos a la palabra de Dios, que andamos según la palabra de Dios, vamos a recibir estas bendiciones. Pero todo inicia con el deseo que Dios tiene de bendecir a la humanidad, aunque termina en la paz y la tranquilidad del hombre como resultado. Entonces, estas tres bendiciones que está hablando el apóstol, en primer lugar, la gracia, que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Puede anotarlo ahí. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Esto inició en la mente de Dios. Fue a Dios que se le ocurrió enviar a su único hijo a morir por nosotros, a darnos el regalo de la salvación para aquellos que crean. Murió por todo el mundo. Ese regalo lo tenemos aquellos que creemos. Nosotros que ya hemos creído, entonces esa gracia va a seguir trabajando y obrando con nosotros en el proceso de santificación. Luego vamos a ser glorificados y un sinnúmero de bendiciones que por gracia nos da el Creador. Pero esto también se aplica al que aún no ha conocido a Cristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ahí está la gracia de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan, el apóstol de la vida eterna, por decirlo de alguna manera, enseñando el Evangelio. Mire lo que sigue diciendo, versículo 24 del capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene presente vida eterna, se explica a sí misma, una vida que no va a tener fin, eterna. Entonces, el mismo versículo te está enseñando que la vida eterna no se acaba porque es eterna, no se pierde porque es eterna. Y el 3:16 nos enseña un regalo de Dios por gracia. ¿Qué tienes que hacer para recibir ese regalo basado en la verdad de Cristo? Tú que tal vez estás aquí en esta mañana y no conoces aún la gracia de Dios a través de Jesucristo. Creer en Él y vas a pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida eterna. Y ese ha pasado tiene la idea de que no puedes volver atrás, no por ti ni por tu valía, sino por Dios, que es quien promete y garantiza lo que está diciendo ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. Entonces vemos que es un proceso de bendiciones que viene uno detrás de la otra. Número 2, misericordia. Acto de compasión de Dios. Un acto de compasión de Dios. Óyeme, Dios me dio la oportunidad, me permitió vivir hasta el día en que yo conocí a Cristo. ¿Qué tú y yo merecíamos? La muerte. Es Dios que nos da el chance de nosotros estar aquí y poder escuchar la palabra del Evangelio por su misericordia. Y así nos evita y nos libra y nos salva de muchísimas cosas que nos pueden suceder a ti y a mí, que hemos ya creído. Entonces, apegarnos, aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios, creciendo en amor, nos trae bendiciones. La gracia de Dios. Luego, la misericordia de Dios. Y en tercer lugar y por último, nos trae paz. Esa es la tranquilidad resultante de nosotros apegarnos a la palabra de Dios. No nos está prometiendo fortunas ni tesoros, pero nos está prometiendo su gracia, su misericordia y una de las cosas más importantes que puede tener el ser humano alguno, que es la paz, la tranquilidad. Y todo esto inicia en la mente de Dios y termina favoreciéndonos por medio de la paz que podemos sentir, recibir, disfrutar, estudiando y apegándonos a las Escrituras. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 28, hablando Jesús. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es un privilegio no solamente escuchar la palabra de Dios, sino nosotros proponer en nuestros corazones guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a dar la base para nosotros expresar, disfrutar, experimentar el amor verdadero. El amor ágape, que es el amor de Dios. No solamente afecto y ritualismo, sino un amor puro, honesto. No podemos experimentar este amor si no estamos firmes, andando, caminando en la verdad de Cristo. Luego entonces este amor, este obedecer las Escrituras nos une más porque nos permite entrar a un ministerio. Yo empecé a hacer amistades duraderas, fuertes, lazos de amor aquí en la iglesia por medio de entrar en diferentes ministerios y visitar diferentes células y enseñar aquí y enseñar allá. No puedo mencionar porque es que son tantas en lo que uno ha pasado que uno ha hecho de alguna u otra forma relaciones duraderas, verdaderas, firmes en la iglesia por medio de entrar en los ministerios. Entonces, ese apegarnos a la palabra de Dios, obedecerla, creciendo en amor, me debe llevar al ministerio. Y el ministerio es una de las herramientas que Dios utiliza para unir a la iglesia. ¿Quieren una iglesia unida? Vamos a servir todos juntos. Todos juntos. Por último, todo este proceso entonces trae bendición también. ¿Qué más queremos? No hay nada fuera de la palabra de Dios. No hay nada fuera de Dios. Solamente hemos visto los 3 primeros versículos hoy, pero creo que esta carta puede ser de mucha bendición. Ya lo está haciendo en mi vida y para la iglesia también. No menospreciemos la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. Usted quiere invertir en algo importante, compre varias Biblias, varias versiones, léala, búsquese un diccionario, estudie, escudriñe, revise, cuestiónela. Va a encontrar muchas respuestas, va a encontrar paz en la palabra de Dios. Entonces, el llamado a nosotros, los que hemos creído en Cristo, es que nos aferremos
que nos enganchemos la palabra en el corazón y no solamente como un ritual, sino como un estilo de vida, conectando y escuchando lo que Dios tiene para nosotros a través de ella. Y mi llamado a aquel que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador, que no tiene seguridad, que no sabe qué va a pasar luego que venga la muerte. La verdad de Dios enseña que Cristo murió por mis pecados, por tus pecados, en una cruz. Siendo Dios, se hizo hombre para pagar la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, que tienes, si no has creído en Cristo todavía, para con Dios. Cristo la pagó en la cruz, pero ese pago se aplica a tu vida en el momento en que tú crees, en que tú confías en Cristo como tu Salvador. Si hay alguien esta mañana en la iglesia orando, nada extraordinario, simplemente dile que sí en tu corazón a Cristo. Invítale a tu vida. Confía en Él. Él es Dios con poder para dar lo que está ofreciendo, vida eterna. Tan solo creyendo en Él, confiando en Él. Y dice la palabra de Dios, la palabra de verdad, que en ese momento en que tú crees, entonces has pasado de muerte a vida. Hay alguien aquí en esta mañana que desea hacer ese paso, nada espectacular, simplemente una decisión de decirle sí a Jesús, invitarlo a tu corazón y Él se encarga del resto. Alguien se anima a levantar su mano simplemente como señal de que quiere aceptar a Cristo y nosotros poder estar orando por Él en esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, que tú provoques en nosotros el deseo de no solo estudiar tu palabra, sino de aplicar en nuestras vidas, que pueda cambiar nuestra conducta, que pueda moldearnos, que podamos presentar defensa y predicar el evangelio puro en todo Santiago. Dios, gracias por tu palabra y gracias por Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Que Dios le bendiga, mis hermanos.